¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a Breve Historia de la Filosofía. Hoy estamos hablando de Alain Badiou y bueno, pues estamos de nuevo con el doctor Daniel Schigel, quien nos compartirá primero cómo se siente y después para iniciar sería cuál es el contexto en el que surge la obra de Badiou. Adelante y bueno, ya tenemos un rato sin seguir con esta historia, pero no crean que se ha terminado. Todavía nos quedan un par de autores y bueno, esperemos que se lleven un buen sabor de boca de esta clase con el doctor Alte. Bueno, por supuesto que cuando abordamos filósofos más actuales, el desafío es mayor porque, como Sí. decía, el juego de Minerva inicia su vuelo al atardecer, entonces todavía son autores que están escribiendo y es muy difícil hacer una síntesis, ¿no? Y eso particularmente en el Ajá. caso de Badiou, porque acude mucho a conceptos matemáticos bastante complejos, como el Uh -huh. concepto de A, lo que desarrolla en el último libro importante que escribió, que es La lógica de los mundos. Entonces, la verdad que es bastante difícil de seguirlo. Me parece apasionante, es muy interesante. También tuvo su tirón de oreja por parte de Sokal, porque Uh lo -huh. incluyó entre que hacen Los impostores intelectuales, impostores. Ajá. matemáticos y aplicarlos a la filosofía, pero como yo te decía cuando hablábamos de Deleuze, plantear que los conceptos no se puedan trasladar a otros territorios del saber es muy limitante para mí y Badiou lo hace bastante bien, lo hace de una manera notable, se nota que estudió teoría de conjuntos, estudió lógica, estudió esto que llama la teoría de los haces, que yo no conocía, no sabía lo que era, y pude entenderlo un poquito a partir de leerlo a Badiou, justamente porque como él da ejemplos concretos que permiten acercarnos a la formalización que él mismo elabora de sus contenidos, nos da como cierto respiro de decir, bueno, algo estoy entendiendo de esta matemática tan compleja que él maneja, ¿no? En Por estos textos. supuesto. Eh, Por supuesto. Aparte, bueno, el uso de la matemática tiene que ver con el contexto de su obra porque su formación empezó como discípulo de Althusser. Uh Althusser era -huh. uno de los estructuralistas franceses, no hablamos específicamente sobre él, pero Uh lo que -huh. él pretendía básicamente era quitarle al marxismo toda la base hegeliana, toda la base dialéctica y darle una fundamentación sustentada sobre el estructuralismo francés, ¿no? Básicamente Uh sobre los -huh. conceptos de Lévi-Strauss, del intercambio simbólico y llevar eso a una reinterpretación de lo que Marx entiende por el intercambio de los valores en una sociedad capitalista, ¿no? Entonces, lo que Althusser hace es mostrar que la teoría marxista, liberada de los elementos hegelianos, sería mucho más cercana a una ciencia acerca de lo económico o de la economía política, ¿no? Eh, un proyecto que, bueno, fue muy discutido en su momento. Bueno, también Althusser tuvo problemas personales en el sentido de que en un momento enloqueció, asesinó a su esposa, y eso hizo que perdiera prestigio, pero bueno, son detalles de su vida personal que no hacen a la práctica filosófica, ¿no? A lo que fue la construcción de su sistema. Pero bueno, de él lo que toma Badiou básicamente es una posición que por un lado representa lo que sería la nueva izquierda, Uh este, -huh. no, relativamente, ¿no? Porque es un movimiento que surgió a partir del 68 francés, pero en una dirección Uh que, -huh. a diferencia de Zizek, por ejemplo, que sigue siendo un pensador hegeliano, elimina todos los elementos de Hegel y busca una formalización del pensamiento marxista, ¿no? Eh, Incluso Badiou se define a sí mismo como marxista, como materialista, pero al mismo tiempo tiene hay un legado en él muy importante del pensamiento de Lacan, al punto de que dice que Lacan es el que le enseñó a pensar a Badiou, ¿no? Con lo cual los dos ejes alrededor de los cuales gira es, por un lado, el marxismo en versión Althusser, o sea, esta concepción de la economía, del valor, basada en la idea de intercambio simbólico, y por otro lado, Lacan, ¿no? Con su antifilosofía. Aunque Badiou Sí. es un defensor de la filosofía y se declara a sí mismo como filósofo y no como antifilósofo, como lo hacía Lacan, dice que es necesario Ajá. pasar la prueba de soportar, digamos, las críticas de Lacan a la filosofía para poder
elaborar una filosofía nueva y un sistema nuevo acorde a los tiempos, ¿no? Por eso está Claro. toda esta línea de lo que se llama la izquierda lacaniana, ¿no? Que sí Ujú. sé que es parte también, pero en Badiou cobra esta Adiós. forma tan particular de ser fiel a la idea de formalizar el saber, ¿no? Para poder tocar lo real. eh, y en ese sentido, también tuvo una polémica muy importante con Deleuze, ¿no? Deleuze era como el enemigo intelectual de Badiou. Incluso hay un texto de Badiou que se llama justamente Gilles Deleuze, creo que el subtítulo es La pasión por la vida o algo por el estilo, Sí. donde da cuenta de su admiración y al mismo tiempo de su rechazo, digamos. Este, de hecho, me pareció muy interesante porque justamente uno puede entender el sistema de pensamiento de Badiou como una especie de inversión de la posición de Deleuze. Es como agarrar a Deleuze y darlo vuelta. ¿En qué sentido? En el sentido de que, viste que Deleuze tomaba esto de las magnitudes intensivas, ¿no? De Sí. Leibniz, del cálculo diferencial y demás, también de Ujú. Berzón, ¿no? Y de alguna Sí. manera pensaba que lo que él llamaba lo virtual, o sea, esto de la intensidad cualitativa, tiene que ver con el noumeno, ¿no? Con la verdadera realidad de las cosas, y el fenómeno sería lo que la ciencia organiza a partir de estos planos de consistencia que extienden, digamos, esto que es intensivo, lo extienden en un espacio y un tiempo matematizado, ¿no? Claro. Con lo cual la apariencia sería lo matemático y la esencia sería lo cualitativo, ¿no? Sería lo intensivo. Eso que en realidad no puede medirse, pero que se manifiesta a través de fenómenos que sí pueden ser sometidos a medida, ¿no? Y Wow. sometidos a un cálculo matemático. Bueno, en el caso de Badiou es exactamente al revés. O sea, para Badiou, la verdadera ontología es la matemática. La matemática es la que descubre la verdadera realidad del nómeno, digamos, lo que está detrás de la apariencia de las cosas. Y en ese sentido hay como un retorno en Badiou al proyecto de la filosofía moderna, ¿no? Cuando Ujú. Galileo decía que las cosas están escritas en caracteres matemáticos. Por eso Ujú. tanta importancia le da a esto de hacer una especie de reflexión sobre cómo la matemática ha ido evolucionando y para él matemática es sinónimo de ciencia y ciencia es sinónimo de ontología. Y la que se dedica al estudio de las apariencias sería la lógica, una determinada lógica, que es esa teoría de haces que él menciona en su segundo texto importante. Él tiene dos textos fundamentales. Uno es El ser y el acontecimiento, que es donde desarrolla su ontología, y el otro es Las lógicas de los mundos, donde desarrolla lo que sería la fenomenología, o sea, la teoría de las manifestaciones o las apariciones del ser, ¿no? Y en esa teoría se habla de magnitudes, con lo cual hace como una especie de posición invertida de lo que había sido el planteo de Le- Bergson, de Deleuze ah, o del mismo Leibniz, o incluso de Kant, ¿no? Porque Kant también planteaba que si el noumeno fuera algo, sería algo más parecido a lo que decía Leibniz de los átomos inmateriales, que a lo que ujú. planteaba Newton, ¿no? Que sería más bien como una elaboración que hacemos a partir de la experiencia aplicando conceptos matemáticos a priori, ¿no? Todo esto Exacto. es muy complejo, ¿no? Pero de alguna manera, si nos basamos en lo que ya vimos sobre la revolución científica y la posición que frente a ella tomaron los espiritualistas franceses y cómo esa línea fue a su vez tomada, retomada y desarrollada por Deleuze, Badiou representaría volver atrás sobre ese proceso y volver a lo que era el proyecto original, ¿no? El proyecto original de entender el mundo como escrito en caracteres matemáticos. Por eso le da tanta importancia a la formalización. Y eso también es una herencia del pensamiento de Lacan, ¿no? Porque Lacan Sí, en sí. algún momento del desarrollo de su obra dice que solo a través de una formalización la ciencia logra tocar lo real, ¿no? Como él dice. Ahí, bueno, está toda la cuestión del planteo de qué es lo real para Lacan, que ya hemos comentado en algún momento, que no sería exactamente la cosa en sí, no sería exactamente el nómeno, Ujú. pero Ujú. Badiou de alguna manera lo entiende, sí, como el nómeno, ¿no? Como la cosa misma, lo material, solo sería de alguna manera representable, ¿no? Para un sujeto a partir del uso de la matemática. Por eso te decía que es como un retomar el proyecto de la filosofía de la modernidad, pero desde otra perspectiva, porque bueno, le agrega que hubo una revolución en el medio, que cambió de todo y que es la de George Cantor, que fue
matemático, el primer matemático alemán que se enfrentó a la idea de estudiar de una manera, digamos, rigurosa lo que sería, por un lado, el vacío, con la idea de conjunto vacío. George Cantor es el formador, el organizador de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces aparece el concepto de vacío y el concepto de infinito, que es otro concepto que hasta Cantor no había tenido un estudio riguroso, ¿no? Desde el punto de vista formalizado, desde el punto de vista de la matemática, digamos, de la matemática seria, por así decirlo, ¿no? Como Claro, ves, es difícil traducirlo todo esto a algo que se pueda comprender, ¿no? De una manera más o menos sencilla, pero bueno, es algo a lo que tenemos que enfrentarnos cuando hablamos de pensadores contemporáneos. Cuanto más cerca de nosotros están, más difícil es comunicar de una manera didáctica lo que ellos plantearon, ¿no? Pero bueno, haremos lo claro. posible en esta clase. Sí, 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 que es un pensador bastante interesante y pues coetáneo, pues es más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, pues de Platón ya han hablado mucho y hay siglos de diálogo sobre Platón, ¿no? Entonces, en ese sentido de Badiou, pues quizás alguno sea su primera aproximación. Entonces, vaya, pues es difícil hablar de algo que poco se ha hablado en comparación de otros filósofos. Y yo te preguntaría, Sí, ¿a sí. qué llama Badiou las cuatro condiciones de la filosofía para poder proseguir? Bueno, sí, esta es otra característica muy interesante del pensamiento de Badiou, que lo acerca mucho a Gustavo Bueno. Viste que Gustavo Bueno, el pensador español, por un lado se define como materialista y por otro Sí, lado considera que la filosofía es un saber de segundo grado, o sea, es una reflexión sí. acerca del conocimiento científico, básicamente, pero también de otras cosas como el arte o algunas otras formas de lo que Ujú, podríamos llamar un sentido amplio de la verdad, ¿no? Algún tipo de ujú, verdad referente a algún campo de la ujú, experiencia, ¿no? ujú. No quiero tampoco meterme demasiado en ese tema porque no lo conozco en profundidad, pero bueno, no solo es la ciencia, pero la ciencia sería como lo que más le interesa, ¿no? Para Sí, claro, reflexionar. Pero claro. me interesa esto de que la filosofía no puede ser el primer saber, o como decía Aristóteles, la filosofía primera, ¿no? Como la base para Ajá, todo otro conocimiento u otra disciplina, sino que hoy en ajá. día más bien el planteo es que, bueno, vivimos en un mundo donde la verdad es la verdad científica y la filosofía solo puede reflexionar acerca de esa verdad, ¿no? Pero no puede crear su propio saber. Lo que hace es una reflexión y un análisis de otros saberes. Bueno, en eso Badiou coincide totalmente. O sea, para él la filosofía lo que hace es apoyarse sobre determinadas condiciones para su pensamiento, ¿no? La filosofía es un pensar, tendría que ver con lo noumenal en el sentido kantiano, ¿no? En el sentido del libre pensamiento o la reflexión, pero acerca de los conocimientos o los saberes disponibles, ¿no? Y las experiencias que tenemos acerca del mundo. Entonces, Badiou habla de cuatro condiciones para la filosofía, que son la ciencia, la política, el arte y el amor, ¿no? Básicamente sería eso. Es muy curioso, ¿no? Que haga esa selección, pero tiene que ver con su concepción del acontecimiento, ¿no? Dice que esos cuatro campos son campos donde se producen cada tanto acontecimientos que serían como algo que no puede llegar a pensarse sin crear conceptos nuevos, ¿no? Ujú, Y ese cambio de concepción del mundo que implican estos acontecimientos, si uno quiere ser fiel a esos acontecimientos, tiene que empezar a pensar de nuevo las cosas, se dan en estos cuatro campos. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, lo que la filosofía a lo máximo puede hacer es reflexionar acerca de los procesos que se dan en estos cuatro campos y cómo estos cuatro campos sufren transformaciones a lo largo del tiempo. ujú, Básicamente Badiou se interesa por lo que sería la lógica del cambio, ¿no? La lógica que está detrás de la forma en que una forma de pensar el mundo se va modificando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del amor, la primera teoría sobre el amor la tenemos en Platón, pero él ujú, considera que nosotros, si queremos partir de algo consolidado y actual, tenemos que hacerlo de la teoría de Lacan acerca del amor. Así que para él, Lacan es un
es un pensador acerca del amor y a su vez el filósofo puede reflexionar sobre estos pensamientos que Lacan desarrolló acerca de qué es el amor, ¿no? Y que quedaría Claro. resumido en la afirmación de que no hay relación sexual y, bueno, todas las consecuencias que eso puede tener para el pensamiento. Ujú. Después en el arte, bueno, estarán todos estos desarrollos del arte contemporáneo a partir de las vanguardias y eso también es un motivo para que la filosofía piense. Claro. Después tenemos en la política acontecimientos que suceden como el del Mayo francés, que también Sí. obligaron a una reflexión filosófica. Eh, no es el único, ¿no? Él menciona, por ejemplo, cosas como la rebelión de los esclavos en Roma, llevada a cabo por Espartaco, que terminó en un fracaso, pero que abrió una posibilidad que hasta ese momento era impensada, ¿no? Porque los romanos naturalizaban la esclavitud, entonces que un Ujú. esclavo se rebelara y lograra armar un ejército y se enfrentara a los romanos y que lucharan por su libertad era un acontecimiento político y eso también es materia de reflexión, como podría haberlo hecho en otro momento la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Eh, Incluso él piensa que, por ejemplo, pensadores como Kant o como Hegel Sí. lo que hicieron justamente fue estar a la altura de su época al reflexionar sobre lo que había significado la Revolución Francesa en ese momento. O sea que hay Ujú. acontecimientos políticos, acontecimientos en el mundo del arte y también acontecimientos con respecto a cómo se forma la manera de relacionarse en lo que se llama amor, que motivan a reflexiones filosóficas, ¿no? Qué sé yo, en el caso del amor, por ejemplo, entre los antiguos hay una reflexión que va más por el lado de la amistad o por el lado de la forma de transmisión del saber que por el lado de la relación hombre-mujer, ¿no? Que es algo que, como vimos, fue inaugurado por el amor romántico, tal como lo va a entender la Edad Media, ¿no? El amor a la dama por parte del caballero. Entonces, cada época tiene determinados acontecimientos que cambian toda la configuración de su mundo y eso obliga a posteriori a una reflexión filosófica. Y en el caso de la ciencia, como para Badiou la ciencia es básicamente la matemática, también ella ha tenido acontecimientos que han obligado a una reflexión filosófica. Y eso lo podemos verificar históricamente, por ejemplo, en el hecho de que Platón, por ejemplo, sería impensable sin la matemática pitagórica, ¿no? Es como la filosofía griega empieza a reflexionar a partir de ciertos descubrimientos de la matemática. O Aristóteles en el problema que representaron las magnitudes inconmensurables. O sea, cada época reflexiona, cada filósofo de cada época reflexiona a partir de acontecimientos de alguno de estos cuatro campos, que son las condiciones del filosofar, ¿no? Que serían la matemática, la política, el arte y el amor, ¿no? ¿Por qué incluye el amor? No sé, pero bueno, se ve que para él representaba uno de esos campos donde puede acontecer algo que obligue a un cambio de pensamiento, ¿no? Que es de eso de lo que está hablando. A En el caso de filosofar. la matemática es particularmente significativo para él por, como te decía, la revolución que implicó la teoría de conjuntos de George Cantor y cómo trabaja el tema del conjunto vacío y del infinito, que eran conceptos que resultaban muy resbalosos y llevaron a muchas polémicas desde el punto de vista filosófico hasta que Cantor logró darle formalización en su teoría de conjuntos, ¿no? Y es Mm. de donde él va a partir, básicamente para elaborar su primera obra importante, que es el ser y el acontecimiento. Precisamente de eso te quiero preguntar. Seguramente ya está entre líneas, pero igual para dejarlo subrayado. ¿Quién entiende por acontecimiento y por sujeto Badiou? Sí, eso es muy interesante porque para Badiou, por un lado, el sujeto no sería la persona, ¿no? En Ujú. eso sigue el pensamiento de Ujú. Lacan, ¿no? Acerca del Ujú. sujeto de Lacan, que es el sujeto no sé, de la filosofía moderna clásica, el sujeto tal como lo pensaba Descartes, por ejemplo, ¿no? Ujú. Él piensa que el sujeto es un subproducto del acontecimiento, ¿no? Esto es muy raro, muy extraño y difícil de explicar, pero aparte no tiene por qué ser un individuo, puede ser algo colectivo, ¿no? Hay subjetividades individuales y hay subjetividades colectivas. Y tienen que ver con
la decisión que se toma a partir de la aparición de un acontecimiento que puede ser por un sí o por un no. Todo esto es muy oscuro, pero lo podemos ejemplificar, ¿no? Eh, Como decía en el caso de la rebelión de los esclavos de Espartacos, ¿eh? Este, esa rebelión es un acontecimiento en el sentido de que es lo que Badiou llama lo supernumerario. ¿Qué sería esto? Es lo que no se puede contar. Es como un hecho en más que sale fuera del conteo de los conceptos propios de una época determinada, ¿no? Una época trabaja sobre significantes que le dan un sentido a la realidad. Eso ya lo vimos desde el giro lingüístico, y eso es algo que Badiou acepta, ¿no? Hay un conjunto de significantes que hacen la cuadrícula en la cual nosotros insertamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y un acontecimiento sería algo que ocurre pero que no puede encasillarse en esos conceptos, ¿no? ¿Qué podía hacer un esclavo que se liberara? Eso era algo que para el mundo romano no tenía lugar, no tenía sentido. Por eso aparece como un acontecimiento supernumerario, o sea que excede el conteo de las cosas que podemos decir que hay en el mundo, ¿no? Aparece algo nuevo. Otro ejemplo podría ser, no sé, el pensamiento de Jesús, ¿no? Más allá de si era o no encarnación de Dios, pero la manera como se plantea es como una paradoja, ¿no? Como algo que excede el pensamiento de la época, ¿no? Y obliga a un Sí, cambio, a una modificación. Y esas modificaciones lo que hacen es tratar de darle un lugar en el pensamiento, ¿no? O sea, generar conceptos que den cuenta de ese elemento supernumerario, porque es como algo que excede, ¿no? La capacidad de pensar, porque hay un significante que nos está faltando para dar cuenta de eso que aconteció, ¿no? Es un poco como lo que Lacan llama lo traumático, ¿no? Eso que no se puede nombrar, no se puede dar cuenta de eso en el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que Badiou indica es eso, es que la verdad tiene que ver con el acontecimiento de algo que obliga a un cambio de pensamiento. Y el sujeto es aquel que puede elaborar algún concepto que dé cuenta de eso que ha aparecido, ¿no? De eso que ha acontecido. Y hay distintas posibilidades, ¿no? Que el sujeto tiene cuando se genera esta subjetividad, este nuevo sujeto, que es el sujeto que se ujú, enfrenta a lo nuevo, el acontecimiento ujú, supernumerario. Puede ser que sea fiel a ese acontecimiento, o sea, que lo siga hasta el final, como podía ser sí, con todos esos esclavos que siguieron a Espartaco, para seguir con el mismo ejemplo de la política. Puede ser que sea un sujeto oscuro que lo que haga es tratar de suprimir el acontecimiento. Ahí tenemos a los soldados romanos aniquilando la rebelión para hacer de cuenta que nunca sucedió, ¿no? O ujú, sea, el sujeto oscuro sería aquel que trata de aniquilar el acontecimiento para que el orden de cosas siga tal como igual, estaba, ¿no? sí, Y están los conservadores, que serían los que van adaptando el acontecimiento para que se lo nombre y se lo incluya, pero sin alterar demasiado la forma del pensar, ¿no? Es como que ya nos acostumbramos y decimos, bueno, ya sabíamos que esto podía pasar y ya pasa a integrar parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces ya no hay planteo que obliga a una toma de posición filosófica, sino simplemente ya está, aconteció y ya lo podemos incluir en la lista, ¿no? Ya lo podemos numerar, ya lo podemos nombrar, ya hay un significante que dé cuenta de eso. Que es lo que hacemos habitualmente, ¿no? En la vida cotidiana, cuando aparece un acontecimiento como esto del coronavirus, que no encaja en las categorías que teníamos hasta el momento, y los científicos no saben bien cómo describir los efectos que puede generar sobre los cuerpos de las personas. Entonces llega un momento que uno se termina acostumbrando, ¿no? El conservador es el que se acostumbra, digamos, esa sería la posición. El que lo niega y dice, no, yo sigo igual como si nada hubiera pasado, qué sé yo, se sí. me ocurre Bolsonaro, por ejemplo, ese sería el sujeto oscuro, ¿no? Entonces encaja perfecto, ¿no? Ah, ok, 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 Era el acontecimiento sería aquel que, por ejemplo, dice, bueno, hay que aceptar la existencia, va a cambiar nuestro modo de vida, como pasa con muchos virólogos que sostienen esto, ¿no? La necesidad de una nueva
modalidad, digamos, de vida cotidiana, donde vamos a tener que usar barbijos y vamos a tener que tener aplicaciones que nos controlen y anotar Ujú. ahí la temperatura y cosas así. Pero bueno, también Badiou, viste que cuando vos comentaste lo de Sopa de Wuhan, él Sí. plantea que esto podría iniciar una nueva posición política que él identifica con el comunismo, como también lo hace Zizek. Ujú. Este, también sería una manera de decir, intentar ser fiel al acontecimiento. Acá Badiou no está planteando que esa sería realmente la única posición, y Ujú. tampoco creo que sea lo que habitualmente termina por hacerse hegemónico. Lo hegemónico suele ser el sujeto conservador, que se las arregla para que la vida cotidiana continúe y hacer de cuenta que no pasó nada, ¿no? En todo caso se adapta, ¿no? En cambio, el sujeto fiel trata como de agujerear, perforar el mundo y adecuarlo al nuevo acontecimiento para darle un lugar, ¿no? Y después está el sujeto de lo que sería la resurrección, que ese no lo trabaja demasiado, pero sería como aquel que vuelve después de mucho tiempo sobre ese acontecimiento a tratar de darle una escritura, ¿no? Ujú. Sería como esa reflexión del filósofo después que el acontecimiento ha sucedido y da cuenta de que esto no ha vuelto a ser igual que antes, ¿no? Ujú. Sería como la diferencia cuando Freud, por ejemplo, plantea que lo traumático solo se da realmente cuando se da la segunda vez, ¿no? Porque solo en una segunda vez que aparece, ahí es cuando nos vemos obligados a aceptarlo como algo nuevo, ¿no? Como algo distinto. Ujú. Entonces, tenemos este sujeto que sería un producto o un subproducto de lo que acontece en el mundo, ¿no? Entonces sería muy distinto a lo que sería el planteo de una fenomenología, por ejemplo. Para la fenomenología hay mundo porque hay sujeto, ¿no? O sea, el mundo es Ujú. correlato de las actos del sujeto, del acto de Ujú. percibir, de entender, de idealizar, etcétera. En eso, Badiou dice: yo voy a hacer una fenomenología que es una fenomenología materialista. O sea, para mí está por un lado el ser, por otro lado está el acontecimiento, está el mundo que se forma alrededor del acontecimiento, y en tercer lugar viene el sujeto, que es la toma de posición de cada uno frente a ese mundo nuevo en el cual ha acontecido algo que era inesperado, ¿no? Y en eso, bueno, hace una toma de posición muy fuerte porque la idea es que justamente el sujeto es un subproducto. En eso considera que es fiel a la idea lacaniana, ¿no? De que el sujeto es producido por el significante y a su vez el significante es una manera de ordenar lo que aparece y lo que aparece es una aparición del ser. Entonces, el sujeto estaría en último lugar, ¿no? En este proceso. Ni siquiera estaría esta idea que tiene, por ejemplo, el materialismo filosófico de plantear una especie de ego trascendental que mediaría, ¿no?, entre el ser y el Ujú. aparecer. El aparecer ante un sujeto es una tercera fase, ¿no? Primera fase el ser, segunda el aparecer, tercera el sujeto. El sujeto frente al aparecer del ser toma una posición por sí o por no, por ser fiel, por negar o bien por hacer de cuenta que las cosas siguen igual, ¿no? Básicamente eso sería lo que él entiende por sujeto y su relación con la verdad. Él menciona que la teoría de conjuntos es materialista. ¿Por qué diría esto? Eso es muy interesante. Eso es lo que él desarrolla en El ser y el acontecimiento. Cuando él habla de la teoría de conjuntos se refiere a la teoría axiomatizada de conjuntos, que es la de Zermelo Ujú. Frenkel. Es muy Ujú. complicado, ¿no? Pero tiene que ver con un intento que hicieron los matemáticos por evitar paradojas en la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos aparecen necesariamente paradojas como, por ejemplo, la de Bertrand Russell, ¿sí? Ujú. Este, la manera habitual, digamos, sencilla de presentarla es decir, supongamos un país donde los barberos solo afeitan a aquellos que no se afeitan a sí mismos. Entonces, eh, ¿quién afeita al barbero? Sería la pregunta. Entonces ahí entramos en una contradicción, porque si el barbero se afeita a sí mismo, entonces no puede afeitarse a sí mismo, y si no se afeita a sí mismo, debería afeitarse a sí mismo, porque él afeita
a todos los que no se Todos afeitan a sí los mismos. Bueno, que- es una es paradoja, ¿no? Una paradoja. paradoja. Ajá. La teoría de conjuntos no puede eludir en la forma que Cantor le había dado. Entonces, Hermelo Frenkel hace una axiomatización donde se evitan ese tipo de paradojas, pero sin resolver del todo el problema. ¿Por qué? Porque después aparece Gödel con su famoso teorema de incompletitud y muestra que aún en estas formalizaciones hay teoremas que son indecidibles, o sea que no podemos saber si son verdaderos o falsos dentro del sistema, ¿no? Dentro del sistema axiomático. Por supuesto, para entender bien esto, debería que explicar qué es un sistema axiomático, qué es lo que se entiende por verdad, qué se entiende por indecidibilidad, bueno, todos conceptos que se derivan de la filosofía analítica. Básicamente fue esa filosofía la que introdujo esta problemática de la lógica, ¿no? De la lógica del fin del siglo XIX, en el contexto de la filosofía. Ya lo habíamos mencionado de alguna manera cuando hablamos de lo que representó la filosofía analítica en su momento, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá es que esa es la teoría que él toma, ¿no? Que Badiou toma, y le interesa sobre todo que para evitar las paradojas, lo que hace esta teoría es decir, bueno, nosotros podemos construir un conjunto, pero a partir de elementos existentes, ¿no? O sea, para evitar justamente paradojas como la de Russell, lo que descubrieron Zermelo y Frenkel es que siempre hay que poner una condición, ¿no? Que esse conjunto sea posible. Y para que sea posible, tiene que basarse en elementos tomados de la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, ahí Badiou entiende que es una posición materialista, en el sentido de que solo puede construirse un conjunto a partir de cosas que existen previamente a esa construcción. O sea, no sería algo puramente idealista, como sería la interpretación habitual de la matemática en un sentido platónico, sino que Ujú. requiere de una presuposición de existencia, ¿no? La existencia Ujú. la entiende como existencia material. Y después lo que él dice es que cuando se elabora un conjunto, cada elemento se cuenta por uno, ¿no? Por una unidad. Por ejemplo, yo tengo el conjunto de todas las sillas, entonces tengo una silla, otra silla, la junto y después puedo decir, bueno, cuál es el cardinal de ese conjunto, o sea, qué cantidad de sillas yo junté en el conjunto de todas las sillas. Pero él señala que una silla a su vez está formada por partes, y esas partes por otras partes, y así hasta el infinito. Entonces él dice que lo que hay en la realidad son multiplicidades infinitas, multiplicidades inconsistentes, dice él. Lo que tomamos como elemento lo tomamos como elemento provisoriamente, pero uno puede entender cada elemento como si fuera a su vez un conjunto integrado por otros elementos. Por ejemplo, una silla está formada por un respaldo, las patas y el asiento. A su vez el asiento Ujú. está formado por determinados materiales. Esos Ujú. materiales por átomos por subpartículas, y podríamos seguir así hasta el infinito. La toma de posición de Badiou sería que es infinito, efectivamente. O sea, uno podría dividir algo al infinito Sí. y eso es lo real. Lo real es infinitamente divisible, con lo cual tenemos que aceptar el concepto de infinito y la única ciencia que podría dar cuenta de lo real, de la cosa en sí, del no menos, sería una ciencia que aceptara lo infinito. Y también hay que aceptar la existencia del vacío, que es otro de los conceptos problemáticos para la historia de la filosofía, ¿no? De hecho, hay filosofías para las cuales el vacío es impensable. Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles decía, la naturaleza tiene horror al vacío, ¿no? Y así explicaba por qué las cosas se mueven, porque se mueven buscando llenar los vacíos que aparecen. Bueno, esa es la posición aristotélica, ¿no? Pero va a seguir sosteniéndose durante mucho tiempo. Entonces, Badiou lo que entiende es que Cantor representa el primer intento dentro de la historia de la matemática por tomar el vacío y el infinito, ¿no? Y poder dar cuenta a través de una formalización de esos elementos que son para él reales, ¿no? Son parte de lo real material. Entonces él dice que la matemática de Cantor es la verdadera ontología. ¿Por qué? Porque es la verdadera teoría acerca del ente. O sea, la manera como podemos entender cómo funciona la realidad, más allá de cómo se nos muestra, es entendiéndola como un conjunto de multiplicidades, de multiplicidades, de multiplicidades, así hasta el infinito. Una idea muy extraña, ¿no? Particular y difícil de probar, ¿no? Pero él entiende que la única disciplina que a lo largo de la historia ha tratado de tocar lo real fue la matemática. Entonces es la matemática la que nos enseña a pensar lo real. Por eso la matemática es la ontología, dice él. Es cierto que es muy común en filosofía de la ciencia decir que
la matemática no habla acerca de nada, porque se puede aplicar a todo, ¿no? O sea, no tiene un objeto específico. Lo mismo que la lógica, son saberes formales en el sentido de que carecen de un contenido específico. Bueno, eso Badiou lo Ujú. toma literalmente y dice, bueno, justamente no hablan acerca de nada en particular porque hablan de todo en general. O sea, hablan acerca del ser del ente, ¿no? Entonces, para él la matemática es la ontología. Y la Wow, teoría de conjuntos es la wow. matemática. Entonces, la teoría de conjuntos es la ontología. Es una toma de posición y él se da cuenta, ¿no? Porque eso podría discutirse y por eso para Sokal es una impostura decir esto. Pero bueno, él se las arregla bastante bien con eso y hay que leer el Ser y el Acontecimiento para darse cuenta de que no es un texto sencillo, pero tampoco es un texto delirante. Tiene realmente un fundamento y es muy interesante. Yo recomiendo leerlo porque realmente hace todo un análisis de cada uno de los axiomas de la teoría de conjuntos y saca algún tipo de reflexión filosófica acerca de eso, siguiendo la idea que él tiene, ¿no? De que la filosofía no construye su propio objeto, sino que es una reflexión de pensamiento acerca de acontecimientos, ¿no? Del orden matemático, del orden del amor, del orden del arte o del orden de la política, ¿no? Eso que él llamaba las condiciones. Una de las condiciones que a él más le importa es la matemática, ¿eh? Como modelo Claro, de ciencia. bastante Básicamente es, interesante y sí, complejo, interesante lo que mencionas. Para finalizar, te preguntaría que también supongo está entre líneas ya, pero que sería importante dejarlo más claro aún. Eh, ¿Qué entiende Badiou por mundo y cuál es su lógica? bueno, ese es otro tomo así de gordo. O sea, así como todo lo que yo acabo de resumir como un estudio de la teoría de conjuntos está en el Ser y el Acontecimiento, después hizo otro grueso volumen que se llama Lógica de los Mundos, ¿no? Él entiende que la lógica es el estudio de los mundos, o sea, de la forma en que el ser aparece o se manifiesta. Es decir, que cada cosa que contamos por uno, una silla, una mesa, o lo que sea, tiene una determinada intensidad de manifestación. Por eso las magnitudes intensivas en este caso tendrían que ver con los fenómenos, con lo que aparece, no con lo que es. Lo que es no tiene intensidad, solo es una pura multiplicidad. Pero cuando se manifiesta a través de un mundo, de una aparición, ¿no? A determinados sujetos, porque obviamente hay sujetos que perciben y dan cuenta de esa manifestación, como dijimos antes, y en cada época se hace un mundo distinto, porque cada vez que ocurre un acontecimiento la estructura del mundo cambia. Él dice que la lógica es la que daría Sí, cuenta de eso que es el mundo, ¿no? Y la entiende un poco al estilo platónico, ¿no? Para que se pueda hacer un resumen rápido, ¿no? Porque cuando Platón decía, por ejemplo, que algo es más o menos una silla o algo es más o menos un pizarrón, ¿no? De acuerdo a un ideal, o sea, un punto donde se daría la plena manifestación de su propio ser, de su propia esencia. Bueno, más o menos es lo mismo que Badiou está planteando con esto que llama la teoría de haces, que es muy compleja, muy difícil, es una teoría matemática muy nueva, digamos, bastante contemporánea del siglo XX, pero básicamente sí. lo que tendría a plantear esta teoría es que, bueno, cada elemento de un conjunto tiene un grado de manifestación, todos coinciden en algo, en algún elemento en común, eso que hace que lo podamos incluir dentro de un conjunto, algo hace que todas las sillas sean sillas, digamos, ese elemento sería lo que él llama la Ujú, envolvente, y después hay como un límite ujú. al cual la serie tiende, ¿no? Como su ideal, ¿no? Que sería la manifestación más plena del ser algo, por ejemplo, de ser una silla, ser una mesa o ser un hombre, ¿sí? Entonces, habría Sí, como una serie que él la ve, por ejemplo, representada en las cuevas de Lascaux. Es muy extraño esto, pero bueno, hay una cueva, ¿no? De donde se encontraron dibujos, ¿no? Ilustraciones hechas por el hombre prehistórico, donde se ve, por ejemplo, una serie de caballos, ¿no? Entonces hay caballos que son sí. menos intensos y más borrosos y otros son mucho más nítidos. Entonces ahí ve como esa escala de intensidades de manifestación de lo que es un caballo, ¿no?
que el pintor artísticamente ha representado, ¿no? Pero ha representado Sí, 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 sí. justamente como una serie. Entonces, eso de Ujú. serializar las manifestaciones del ser, de algún tipo de ser, hacia un punto que sería su máxima expresión, es lo que se llama un as en matemática. Es un concepto muy específico, ¿no? Y esa manifestación tendría una determinada lógica que tiene que ver con una lógica de relaciones, porque para poder establecer esa tendencia hacia un grado máximo de plenitud, tenemos que conectar distintas cosas que tomamos por unidades, que tomamos por uno, contamos por uno, en una serie, ¿no? Ahora, esas cosas para él se hacen solas. O sea, ahí está la diferencia con lo que sería la posición clásica de la filosofía desde la modernidad, ¿no? De que esas cosas son apariciones, dice la modernidad, ante un sujeto que las ve, ¿no? Yo percibo esa serie de objetos pintados en la caverna. En cambio, Badiou diría que no, que es al revés, sino que lo que hay son esas apariciones y el sujeto constata o no esa manifestación, le es fiel o no le es fiel, ¿no? La idea sería, por ejemplo, que la primera vez que se pintó eso, se pintó solo, digamos. Es como que el artista fue como un instrumento a través del cual se manifestó esa escala de grados de caballidad, por así decirlo, si lo decimos en un sentido platónico, ¿no? De la esencia del caballo, y después estarían los que rechazaron eso, y esos son sujetos oscuros, y quizá podemos imaginar que alguno haya querido borrar eso de la caverna porque le pareció una monstruosidad, o habría otros que eran fieles a eso y lo repitieron, y así generaron toda una escuela de pintura, ¿no? O sea, siempre está esto del acontecimiento, que hay alguien que participa, pero que él mismo no sabe qué le está pasando, porque el pintor pinta inspirado, que es algo que se pinta a través de él. Por eso, de nuevo, con la concepción del sujeto, que no es el que habla, sino que es hablado por un lenguaje, ¿no? Como lo desarrolla Lacan. En este caso sería como el mundo se manifiesta a través de alguien, ¿no? Y después ese alguien puede decir que sí o puede decir que no, puede ser fiel a eso que acontece o rechazarlo, ¿no? Muy, muy loco, muy interesante y daría como para estudiar ese texto. De hecho, yo fui a una escuela donde se lo investigaba el pensamiento de Badiou, fui nada más que un tiempo, porque, bueno, cobraban bastante caro y no me dio el presupuesto como para seguir, pero hay en Argentina un filósofo que se dedica justamente al pensamiento de Badiou y lo aplica al ámbito político y demás. Me parece que es muy apasionante, muy interesante el planteo de él, y que todavía, bueno, merece estudio, merece investigación. Por eso, si tu siguiente pregunta va a ser cuáles son las herencias que ha tenido para el Ujú. pensamiento, que ya me lo imagino porque está por ahí escrito, yo diría que, bueno, todavía está en desarrollo, ¿no? Él mismo sigue escribiendo, todavía no terminó su obra y, bueno, es muy difícil darle un cierre a algo que está en proceso, ¿no? Me parece, sí, interesante que alguien se dedique a estudiar en serio cuestiones de matemática y trate de darle una interpretación filosófica, ¿no? Como lo hace Badiou. Eh, y aparte fue el primero de toda esta serie de pensadores eh, ya rozando el siglo XXI que hacen como una especie de intermedio entre Lacan y Marx, ahí, a veces con más elementos hegelianos, otras veces menos, ¿no? Quizá todavía nos quede la posibilidad de comentar uno más de esa serie, que es Zizek, ¿no? Que también es un pensador fiel a las ideas inauguradas por Lacan, pero en una línea más hegeliana, ¿no? Quizá nos dediquemos en un próximo capítulo a él. Y sería bueno también que los que nos escuchan nos sugieran otros autores, ¿no? Porque ya abarcamos, no todo, pero bueno, una gran parte de la historia de la filosofía. Son muchos capítulos y bueno, sería bueno que ya que muchas veces nos ven y nos escuchan, también den sus propias sugerencias, si quieren que profundicemos Claro. más en algún autor o en algún tema, y así seguir con esta serie que la verdad es muy motivadora para mí y me ha llenado en esta cuarentena bastante asfixiante que estamos padeciendo, ¿no?
Excelente, Daniel. Sí, pues, no, pues yo creo que nada más reiterar tu invitación a que nos sugieran un tema, a que nos hagan una pregunta, a que si tienen algún autor por ahí actual, coetáneo, que pueda ser interesante, pues que lo podemos preparar, ¿no? Para una próxima clase. Igual, si sé, yo creo que sí, vamos a prepararlo. Y nada, pues que seguimos con breve historia de la filosofía y en esta ocasión, pues satisfecho con esta clase una vez más. Dio un pensador bastante interesante y creo que lo has expuesto bien porque sí me parece intrigante ahora mismo. Así que gracias y nos Bueno, vemos en una próxima clase.